Dicen que en el fútbol moderno ya no hay jugadores insustituibles. Que todo se compra, todo se vende y que el escudo está por encima de cualquier nombre. Pero, sinceramente, ¿alguien en su sano juicio puede imaginarse un Barça sin Ter Stegen? Cuesta mucho. Porque Marc no es solo el portero del equipo, es el guardián del proyecto, el símbolo silencioso de una era que ha sobrevivido a tormentas, cambios de entrenadores, revoluciones tácticas y crisis económicas. Y, sin embargo, hoy el run-run es real. Desde dentro del club se empieza a asumir una posibilidad que hace apenas un año parecía impensable, que Ter Stegen podría salir del Barça y que, incluso, podría hacerlo este mismo enero. Todo comenzó con rumores tímidos, filtraciones que parecían humo, como tantas otras. Pero poco a poco el tema ha ido cogiendo forma. Primero, un interés de clubes alemanes. Luego, una llamada desde Inglaterra. Y después, lo inevitable, preguntas internas en la directiva sobre qué hacer si realmente llega una oferta seria. Porque el Barça, por muy romántico que sea, sigue atado a la realidad financiera. Y si algo ha demostrado Laporta en estos años es que, por doloroso que sea, a veces hay que tomar decisiones que duelen para poder sobrevivir. Ahora bien, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué Ter Stegen, que acaba de ser uno de los pilares de la era post-Messi y que encontró en Hansi Flick un entrenador que habla su idioma, literal y futbolísticamente? Pues precisamente ahí está la paradoja. Ter Stegen ha recuperado su nivel, su jerarquía, y eso lo hace un activo muy valioso. Algunos dentro del club lo ven como una oportunidad de mercado, vender alto, liberar masa salarial y aprovechar el contexto. Pero otros, y aquí entran los más futboleros, los que viven el vestuario día a día, lo consideran una locura, una herida en el alma del equipo. Porque más allá del dinero, Ter Stegen es estructura. Es confianza. Es la voz baja pero firme que calma a Araujo cuando las cosas se tuercen, que aconseja a Balde, que anima a Lamine después de un fallo. Es ese tipo de líder que no grita, pero que todos escuchan. Y cuando un vestuario pierde a un jugador así, no se reemplaza solo con fichajes. Se pierde algo más, el alma. Lo curioso es que, mientras los rumores crecen, Flick mantiene su habitual discreción alemana. No confirma ni desmiente, pero se nota incómodo cuando el tema aparece. Se dice, y esto viene de fuentes muy cercanas al staff, que Flick considera a Ter Stegen una pieza no negociable de su proyecto, tanto por jerarquía como por entendimiento táctico. No olvidemos que Hansi lo conoce desde hace años, y que su idea de juego necesita un portero que domine con los pies, que sepa iniciar desde atrás con sangre fría y precisión quirúrgica. ¿Quién puede darle eso hoy al Barça, si no es Marc? Pero claro, los números son los números. El Barça sigue viviendo con un margen económico estrecho. La masa salarial, aunque ha bajado, sigue siendo de las más altas de Europa. Y Ter Stegen, con su renovación mejorada, es uno de los contratos más pesados. Algunos directivos, especialmente del área económica, creen que si llega una oferta de más de 40 o 50 millones, habría que considerarla. No por gusto, sino por necesidad. Y ese tipo de decisiones, culés, son las que separan el corazón de la cabeza. El caso recuerda, salvando las distancias, al de Busquets en su último año. El club sabía que perdería un líder, pero también sabía que necesitaba aire financiero. La diferencia es que Busquets se fue por la puerta grande, mientras que en este caso el Barça podría verse forzado a abrir la puerta antes de tiempo. Y por eso, hoy, el barcelonismo vive dividido. Entre la razón y el sentimiento. Entre el quizás es el momento de hacer caja y el no podemos perder a uno de los pocos que siente realmente el escudo. Porque Ter Stegen, con todo, ha sido uno de los pocos que nunca buscó excusas. Que aguantó las épocas oscuras, los años del caos, las críticas, los partidos imposibles. Y que, cuando más se le necesitaba, siempre respondió. El rumor se ha hecho lo bastante grande como para que todos lo escuchen, incluso dentro del vestuario. Y ahí, las miradas dicen más que las palabras. Araujo, Koundé, Frenkie, Lewandowski, todos saben que, si Marc se va, el equilibrio emocional del grupo cambia. No es solo el portero. Es la base. Es el primer pase. Es el inicio de cada ataque y la garantía de cada victoria ajustada. Y mientras tanto, la prensa europea empieza a oler sangre.
Desde Alemania, el Bayern y el Dortmund están atentos. Desde Inglaterra, equipos como el Newcastle o el Manchester United, necesitados de porteros con jerarquía, ya tantean el terreno. Y en medio de todo eso, el Barça intenta mantener la calma. Pero el ruido crece. Y ya sabéis cómo funciona esto. Cuando el río suena tanto, a veces, es porque algo grande se mueve bajo la superficie. Y lo que se mueve, culés, podría cambiar el futuro del club más de lo que imaginamos. Porque cuando hablamos de Ter Stegen no hablamos solo de un portero. Hablamos de un símbolo. De ese tipo de futbolista que representa algo más que su posición. Un tipo que llegó en silencio, sin hacer ruido, y que poco a poco se ganó el respeto de todos. Años atrás, cuando muchos dudaban, cuando los errores se magnificaban y la sombra de Claudio Bravo parecía alargarse, él se mantuvo firme, aprendiendo, creciendo, evolucionando hasta convertirse en una referencia mundial. Y no solo por sus reflejos o su juego con los pies, que es de otra galaxia, sino por esa serenidad que transmite. Esa calma que tiene solo quien sabe lo que es ser el último en fallar y el primero en levantarse. Por eso, cuando empezaron a circular los rumores de una posible salida, el vestuario no lo tomó como una simple especulación de mercado. Lo sintieron como una amenaza emocional. Porque Ter Stegen no es solo el portero, es uno de los capitanes, uno de los que hablan poco pero pesan mucho. En el grupo, su voz es respetada, especialmente por los más jóvenes, que lo ven como un ejemplo de constancia y profesionalismo. Su relación con Pedri, Gavi, Araujo y Frenkie de Jong es excelente, y todos ellos coinciden en lo mismo: Marc siempre está ahí. Siempre, incluso cuando las cosas van mal. Pero el fútbol moderno es despiadado. Ya no basta con ser querido o admirado, hay que encajar en la ecuación económica. Y ahí es donde entran las dudas. El club, consciente de que la masa salarial sigue siendo insostenible, ha empezado a escuchar posibles ofertas. Algunos clubes de la Premier League ya se han interesado, especialmente el Chelsea y el Newcastle, que buscan un portero de garantías, líder y con experiencia internacional. El problema no es la falta de pretendientes, sino la sensación de que venderlo sería una herida moral difícil de cerrar. Hansi Flick, mientras tanto, mantiene el equilibrio. Públicamente defiende a su portero, lo elogia en cada rueda de prensa, pero internamente sabe que el escenario puede cambiar. Si llega una oferta potente, si el jugador empieza a considerar un nuevo reto, o si el club le deja entrever que su salida ayudaría a estabilizar las cuentas, Flick no se opondrá. Y eso, culés, es lo más inquietante, que incluso el propio entrenador ya no lo ve como un escenario imposible. A todo esto se suma un factor deportivo que pocos mencionan pero que dentro del club preocupa: las lesiones. En la última temporada, Ter Stegen ya tuvo que pasar por el quirófano por sus problemas lumbares, y aunque se recuperó bien, en el Barça saben que ese tipo de dolencias no desaparecen del todo. Son traicioneras, silenciosas. Y en un portero, cualquier mínima limitación puede marcar la diferencia entre una estirada milagrosa y un gol evitable. Por eso, dentro de la dirección deportiva, hay voces que hablan de prevenir antes que lamentar. Deco, en particular, está siendo pragmático. Su idea no es vender por vender, sino planificar el futuro. Y por eso, en las oficinas del Barça, ya hay una lista corta de posibles sustitutos. Porque si algo caracteriza a esta nueva directiva deportiva es la anticipación, no esperan al desastre, se preparan para él. Y ahí es donde empieza a tomar forma una pregunta que nadie quería hacer pero todos ya se hacen en silencio: ¿cómo se reemplaza a Ter Stegen? Y la respuesta, culés, no es sencilla. Porque el vacío no es solo técnico, es emocional, simbólico, institucional. Pero el Barça, guste o no, ya está mirando opciones, y algunas pueden sorprender a más de uno. En los despachos del Barça, la consigna es clara: si se va Ter Stegen, su sustituto no puede ser un simple parche. Tiene que ser alguien capaz de sostener la filosofía del club, el estilo de juego y la jerarquía que exige vestir esa camiseta. No se trata solo de parar balones, sino de entender el lenguaje Barça, saber cuándo salir, cómo jugar con los pies, cómo ser el primer atacante y el último defensor. Por eso, el casting de porteros que maneja Deco y su equipo es una mezcla de juventud, proyección y madurez mental. El primer nombre que suena, y con fuerza, es el de Giorgi Mamardashvili, el georgiano del Valencia. A sus 24 años,
se ha consolidado como uno de los porteros más sólidos de la liga. Reflejos felinos, valentía en el 1 contra 1 y una personalidad que encaja en equipos grandes. En el club gusta su perfil, joven, pero con experiencia en España y con margen de mejora. Sin embargo, su fichaje no sería barato. El Valencia no está en situación de regalarlo y pediría una cifra superior a los 35 millones de euros. Un lujo que, hoy por hoy, parece difícil de asumir. Otra opción, más cercana al modelo Barça, es la de Diogo Costa, del Oporto. Un portero moderno, ágil, con gran salida de balón y una mentalidad ganadora. Su problema, la cláusula. El Oporto no negocia por menos de 60 millones, una cifra completamente fuera de mercado para el club en este momento. Pero dentro de la Secretaría Técnica hay admiración por su estilo, especialmente porque Flick busca un guardameta que entienda la salida limpia, la presión alta y el juego ofensivo. Luego está la carta interna, Iñaki Peña. El canterano, que ya ha demostrado solvencia cuando ha tenido que sustituir a Ter Stegen, cuenta con la confianza del cuerpo técnico. Flick lo respeta, y su conocimiento del modelo es incuestionable. Pero hay dudas sobre si está preparado para asumir el peso del titular indiscutible. Ser el portero del Barça no es lo mismo que jugar bien un par de partidos, es soportar la presión, el foco mediático, la exigencia constante. Y eso, como bien sabe el propio Ter Stegen, se aprende con años de batallas. Y ojo a un nombre que ha empezado a sonar en los últimos días, Arnau Tenas. Sí, el escanterano, ahora en el PSG, ha despertado el interés del club para un posible retorno. Su contrato en París no es eterno, y su evolución ha sido notable. En el Barça muchos creen que dejarlo ir fue un error, y una operación de regreso, aunque compleja, no se descarta. Sería una historia redonda, el regreso del hijo pródigo, formado en la Masia, con hambre de triunfar en el club que lo vio crecer. Pero más allá de los nombres, lo que hay detrás de este debate es una discusión de fondo, el modelo de club. Laporta y Deco quieren rejuvenecer la plantilla, reducir masa salarial y preparar el relevo generacional. Y si eso implica tomar decisiones dolorosas, como dejar marchar a Ter Stegen, lo harán. Porque el mensaje es claro, el Barça debe volver a ser sostenible sin dejar de competir. Y en esa ecuación, hasta las leyendas pueden ser moneda de cambio. Sin embargo, hay un detalle que nadie debe olvidar, Ter Stegen no es de los que se van fácilmente. Es un profesional orgulloso, comprometido, y si algo lo caracteriza es su amor por el desafío. Ya en el pasado rechazó ofertas millonarias para quedarse en el Barça cuando el club pasaba por su peor momento. Lo hizo por convicción, no por dinero. Por eso, antes de creer en una despedida segura, hay que entender que este tipo de jugadores luchan hasta el final por su camiseta. Aunque a veces, la historia del fútbol no se escribe con emociones, sino con decisiones que duelen. Porque si algo define al barcelonismo es su vínculo emocional con los jugadores que lo han dado todo, incluso cuando las circunstancias no acompañaban. Y Ter Stegen pertenece a esa categoría. No es un fichaje más, ni un jugador de paso. Es uno de los pocos que, en la era más convulsa del club, se mantuvo en pie cuando todo temblaba. Años de crisis institucional, derrotas europeas, cambios de entrenadores, reconstrucciones sin fin, y él, siempre ahí. Con la cabeza alta, con el brazalete en el brazo y con una serenidad que parecía inquebrantable incluso cuando el mundo se derrumbaba alrededor del Barça. Por eso, pensar en un Barça sin Ter Stegen no es solo imaginar un cambio bajo los palos, sino aceptar el fin de una era. El final de ese Barça que sobrevivió al desastre del 8-2, que aguantó los golpes mediáticos, los insultos, las burlas y siguió mirando hacia adelante. Él fue uno de los pocos que nunca se escondió. Cuando algunos preferían mirar a otro lado, Marc daba la cara, hablaba con calma y transmitía un mensaje que se convirtió en mantra para muchos culés: volveremos a ser grandes. Y en parte, eso ya estaba ocurriendo. Con Flick en el banquillo, el Barça empezaba a recuperar la identidad. Más orden, más intensidad, más carácter. Y en ese proceso, Ter Stegen era una pieza vital. Flick lo conoce desde hace años, lo respeta y lo ve como un líder natural dentro del grupo. No solo por lo que ataja, sino por cómo gestiona la presión. Por eso, dentro del vestuario, la posibilidad de su salida no se recibe con indiferencia, sino con preocupación.
porque se sabe que perder a un líder así puede afectar mucho más allá del terreno de juego. Pedri lo decía hace poco, sin mencionarlo directamente, hay jugadores que hacen más de lo que se ve en el campo. Y todos entendieron a quién se refería. Ter Stegen es ese tipo de futbolista que calma al equipo con una palabra, que da seguridad con una mirada. Que cuando el rival aprieta, no grita ni gesticula, se planta, abre los brazos y ordena con autoridad silenciosa. Eso, culés, no se compra en el mercado. Eso se gana con años, con heridas, con respeto. Y mientras tanto, el entorno mediático hace su parte. Ya hay quienes empiezan a hablar de final de ciclo, de etapa cumplida. Frases frías, vacías, típicas de quien nunca entendió lo que realmente significa defender el escudo. Pero el barcelonismo, el de verdad, el que vive esto con el corazón, sabe que hay futbolistas que trascienden las modas y los ciclos. Y Ter Stegen es uno de ellos. Porque mientras otros se fueron buscando gloria o dinero, él se quedó cuando el club más lo necesitaba. Sin embargo, hay una realidad innegable. El Barça de hoy no puede tomar decisiones solo con el corazón. Laporta y Deco están tratando de sostener un proyecto deportivo en medio de una tormenta económica. Si en enero llega una oferta que libere masa salarial y deje un ingreso importante, el club tendrá que escucharla. Y ahí, culés, entra el dilema eterno del Barça moderno: apostar por la emoción o por la supervivencia. La respuesta aún no está clara. Pero lo que sí está claro es que, si el día llega y Ter Stegen se despide del Camp Nou o de Montjuïc mientras el templo renace, no será una salida cualquiera. Será una de esas despedidas que duelen en el alma, como la de Puyol, como la de Iniesta, como la de Busquets. Porque los porteros también dejan huella. Y a veces, más profunda de lo que imaginamos. Culés, si algo nos deja esta historia de Ter Stegen es una mezcla de emociones imposible de ignorar. Alegría por haber vivido años con un portero de élite que nos salvó goles imposibles, orgullo por su compromiso inquebrantable y a la vez preocupación por un futuro incierto. Porque perderlo no sería solo perder a un guardameta, sino a un símbolo de estabilidad, liderazgo y temple en los momentos difíciles. El Barça se encuentra ahora ante un desafío doble, deportivo y emocional. Por un lado, debe asegurar que el relevo en la portería sea sólido, confiable y compatible con el estilo de juego de Flick. Por otro, tiene que gestionar el vacío que dejaría Ter Stegen, un hueco que ningún portero puede llenar solo con reflejos. Es el liderazgo lo que se extraña, la autoridad que calma al equipo, la experiencia que guía a los más jóvenes en partidos decisivos. Aquí entra la clave. Los posibles sustitutos, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Mamardashvili o Diogo Costa, no solo son nombres de mercado, son decisiones estratégicas y de planificación a largo plazo. Cada opción tiene pros y contras, pero ninguna podrá reemplazar instantáneamente el peso emocional que Ter Stegen ha dejado. Por eso, la directiva y Flick deben equilibrar corazón y cabeza, pasión y pragmatismo, un equilibrio delicado que definirá la próxima etapa del Barça. Porque, culés, este no es un simple movimiento de fichas. Es un momento definitorio para la identidad del club. La afición sabe que cada decisión importa, que cada movimiento envía un mensaje. El Barça puede seguir siendo grande sin perder su esencia, o arriesgarse a perder parte de su alma si las decisiones solo se basan en la economía y no en los valores del club. Y ahí es donde entra la fuerza del barcelonismo. Porque nosotros, los culés, no somos solo espectadores. Somos guardianes del relato, defensores del escudo y testigos de cada capítulo de esta historia. Nuestro papel no termina en los aplausos de los goles, ni en los cánticos del Camp Nou. Se extiende a mantener viva la pasión, apoyar al equipo en la adversidad y reconocer a quienes han dado todo por esta camiseta, como Ter Stegen. Por eso, aunque enero se acerque y los rumores se intensifiquen, hay algo que nadie puede quitar: la huella que Ter Stegen deja en el Barça. Esa calma en la tormenta, esa seguridad silenciosa, ese ejemplo para la cantera y los más jóvenes. Nadie lo puede reemplazar del todo, y cualquier portero que llegue tendrá que ganarse el respeto, aprender la historia y aceptar la responsabilidad que implica estar bajo los tres palos del Camp Nou. En definitiva, culés, la historia de Ter Stegen nos recuerda que el Barça es más que nombres, más que títulos, más que estrategias. Es pasión, identidad y orgullo. Y aunque los cambios sean dolorosos,
Lo importante es que la camiseta y los valores que representa sigan intactos. Así que prepárense, porque el invierno puede traer sorpresas, fichajes inesperados y decisiones difíciles. Pero como siempre decimos en Universo Culé, corazón azul, corazón rojo, el Barça se enfrenta a todo con cabeza, corazón y coraje, y la afición jamás lo dejará solo.